Bueno, comencemos. Hoy nos tocaba la unidad 9 de networking. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, acá vamos a seguir viendo el IPv4. El IPv4 es un protocolo que ya comenzamos a ver, un protocolo de capa de red. Acá lo que vamos a ver es el IPv4, digamos, tiene tres formas de comunicarse con, con otras PC o con otros dispositivos de red: unidifusión, difusión y multidifusión. También vamos a ver algunos tipos de direccionamiento IPv4 públicas, privadas, reservadas. Y bueno, lo más importante es por qué segmentar una red, ¿no? Por qué dividirla, digamos. Siempre nos permite que la red funcione mejor. Unidifusión, bueno, la unidifusión es cuando nosotros nos comunicamos de una PC o de un dispositivo de red con otro dispositivo de red. En esta presentación nos habla de una dirección IPv4, tiene una parte de red y una parte de host. Existen diferentes formas de enviar un paquete desde un dispositivo de origen y estas diferentes transmisiones afectan a la dirección IPv4 de destino. La transmisión unidifusión se refiere a un dispositivo que envía un mensaje a otro dispositivo en comunicación uno a uno. Un paquete de unidifusión tiene una dirección IP destino, que es la dirección de unidifusión que va a un único destinatario. Una dirección IP origen solo puede ser una dirección de unidifusión, ya que el paquete solo puede originarse en un solo origen. Esto es independiente de si la dirección IP de destino es unidifusión, difusión o multidifusión. Eh, Bueno, en este curso todas las comunicaciones entre dispositivos son unidifusión, a menos que se indique lo contrario. Las direcciones de host de unidifusión están en el rango de las 1.1.1.1.1 a las 223, 255, 255, 255. Sin embargo, de este intervalo existen muchas direcciones reservadas para fines específicos. Estas direcciones de propósito especial se discutirán más adelante. Bueno, acá lo que nos dice es que una comunicación unidifusión en IPv4 es cuando un dispositivo se quiere comunicar con otro. En la trama del paquete existe una sola dirección origen y una sola dirección destino. Hay servicios que utilizan unidifusión, básicamente cuando tenemos una PC con otra PC conectadas en red, estamos utilizando unidifusión, ¿sí? Y existen, bueno, acá seguimos con, acá hay una animación que nos muestra cómo la PC se comunica con otra PC y en una red, como por ejemplo cuando queremos imprimir, estamos enviando un paquete de una difusión de una PC a la impresora, obviamente que la impresora ya está cachada en el switch. La difusión, bueno, esta es otra forma de comunicarse que tienen los dispositivos de red. La transmisión de difusión se refiere a un dispositivo que envía mensajes a todos los dispositivos en una red en comunicaciones de uno hacia todos. Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números unos en la porción de host. Nota, en IPv4 utiliza paquetes de difusión, sin embargo no hay paquetes de difusión en IPv6. Todos los dispositivos deben procesar un paquete de difusión en el mismo dominio. Un dominio de difusión identifica todos los hosts en el mismo segmento de red y una red específica envía una difusión directa a todos los hosts. Por ejemplo, un host de la red 172.16.4.0 envía un paquete a la dirección 172.16.4.255. Se envía una difusión limitada a 255, 255, 255, 255 de manera predeterminada. Los enrutadores no reenvían las difusiones. Bueno, esta es una de las comunicaciones más utilizadas, sobre todo para los servicios que trabajamos en la red. Por ejemplo, el DNS, el DHCP, son servicios que se solicitan por difusión, por broadcast. Y es cuando una PC se comunica con todas las PC, ya sea para, por ejemplo, EDP, que nosotros vimos, también es por difusión. Bueno, también es necesario saber que la difusión o el broadcast o el flooding, también como se lo nombra, o como también se lo suele llamar,
no, no traspasa un router, es decir, que el router segmenta los dominios de difusión. La difusión, si yo coloco un switch, todo el switch es un único dominio de difusión. Si coloco otro switch, todo, los dos switches es un único dominio de difusión. Pero si coloco un router, el router limita, segmenta para los dominios de difusión. No atraviesan los routers los dominios de difusión. Y como le digo, hay servicios que utilizan el broadcast, digamos, la difusión, para solicitar, digamos, PC utilizan el broadcast o la difusión para solicitar servicios. Seguimos con la difusión. Los paquetes de difusión usan recursos en la red y hacen que cada host receptor en la red procese el paquete. Por lo tanto, el tráfico de transmisión debe limitarse para que no afecte negativamente el rendimiento o los dispositivos de red. Debido a que los enrutadores separan los dominios de difusión, la subdivisión de redes puede mejorar el rendimiento al eliminar el exceso de tráfico de difusión. Bueno, importante, ¿no? Que mientras nosotros tengamos switch, el dominio de difusión crece. Si tenemos dos switch y luego le colocamos uno más, aumenta el dominio de difusión. Si le colocamos uno más, aumenta el dominio de difusión. Lo único que va a separar en sus redes lo único que va a parar el dominio de difusión es el router. Una interfaz del router no deje que avance, digamos, un paquete de difusión. Lo para, lo segmenta, lo limita. Multidifusión. La transmisión de multidifusión reduce el tráfico al permitir que un host envíe un único paquete a un grupo seleccionado de hosts que esté suscrito a un grupo de multidifusión. Un paquete de multidifusión es un paquete con una dirección IP de destino, es una dirección de multidifusión. IPv4 reservó las direcciones de 224.0.0 a 239, 255, 255, 255 como rango de multidifusión. Los hosts reciben paquetes de multidifusión particulares, se denominan clientes de multidifusión. Los clientes de multidifusión utilizan servicios solicitados por un programa cliente para suscribirse al grupo de multidifusión. Una única dirección de destino de multidifusión representa cada grupo de multidifusión. Cuando un host IPv4 se suscribe a un grupo de multidifusión, el host procesa los paquetes dirigidos a esta dirección de multidifusión y los paquetes dirigidos a la dirección de unidifusión asignada exclusivamente. Los protocolos de enrutamiento OSPF utilizan transmisiones de multidifusión. Por ejemplo, los routers habilitados con OSPF se comunican entre sí mediante una dirección de multidifusión, la 224.0.0.5. Solo los dispositivos habilitados con OSPF procesarán estos paquetes con 224.0.0.5 como una dirección IPv4 de destino. Todos los demás dispositivos ignoran estos paquetes. Bueno, acá como su nombre lo indica, es una comunicación de una PC a un grupo de dispositivos de red. Bueno, hay servicios que trabajan con este tipo de comunicación, como por ejemplo los protocolos de enrutamiento dinámico, el OSPF trabaja, digamos, con este protocolo en donde solamente, digamos, los routers configurados con OSPF intervienen en un único dominio de difusión. Por ejemplo, también otro ejemplo puede ser cuando ustedes juegan en grupo o se agrupan en una red, se agrupan varios usuarios para jugar o para trabajar. Bueno, ahí también, digamos, se arma un grupo de multidifusión porque solamente los usuarios del grupo intervienen. Bueno, tipo de direcciones IPv4. Bueno, el IPv4 a lo largo de los años ha sufrido, no ha sufrido, digamos, ha sido mejorado, ha sufrido muchas cambios en las estructuras del IPv4. No es un protocolo nativo que se creó y nunca se lo modificó. Al contrario, el IPv4 se lo modificó muchas veces, precisamente para poder ampliar el espacio de direccionamiento en una red. Y bueno, hubo un momento en donde, digamos, la primera clasificación que se le dio al IPv4 era IPv4 públicas e IPv4 privadas. Bueno,
Veamos esta diapositiva. Del mismo modo que hay diferentes formas de transmitir un paquete IPv4, también hay diferentes tipos de direcciones IPv4. Algunas direcciones IPv4 no se pueden usar para salir a Internet y otras se asignan explícitamente para el enrutamiento a Internet. Algunas se utilizan para verificar una conexión y otras se autoasignan. Los routers de los proveedores de servicios de Internet enrutan globalmente direcciones IPv4 públicas. Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden usarse en Internet. Existe un bloque de direcciones denominadas direcciones privadas que la mayoría de las organizaciones usan para asignar direcciones IPv4. A mediados de los 90, con la introducción de Internet, se introdujeron direcciones IPv4 privadas debido al agotamiento del espacio de direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas. La solución a largo plazo para el agotamiento de direcciones IPv4 fue IPv6. Bueno, la IPv4 públicas son las que se utilizan para salir a Internet, es decir, todos los dominios, todo lo que está en la estructura de Internet es el IPv4 público. Pero en una LAN, digamos, se utilizan IPv4 privadas. Esas IPv4 privadas que están en una LAN, digamos, solamente sirven para el propósito de la LAN. Y cuando hacen una solicitud de Internet, esas IPv4 de una LAN llegan a un router que lo que hace es traducir las direcciones IPv4 a una dirección IP pública y sale a Internet. Esto de NAT, el DHCP, el IP con clase, el IP sin clase, fueron parches que le fueron agregando al IPv4 para poder mejorar su espacio de direccionamiento. Las IPv4 públicas no se repiten porque son únicas y están en Internet y son públicas, son globales, y las direcciones IPv4 privadas sí se repiten y pueden estar en una LAN y no tienen una comunicación extremo a extremo. Es decir, no lo hacen dos PC de dos LAN con IPv4, no tienen una comunicación de extremo a extremo, sino que tienen que convertirse o tienen que llegar hasta un router que convierte ese IPv4 en IP pública y recién poder salir a Internet. Bueno, el IPv4 se fue parchando hasta que llegó un momento en donde las entidades internacionales decidieron no seguir parchando el IPv4 y crear un nuevo protocolo que es el IPv6, que es de 128 bits, que es totalmente enrutable y que, bueno, nos va a durar por muchos años y sin sufrir su agotamiento. Y bueno, muchas organizaciones ya están migrando su IPv4 y IPv6. Bueno, obviamente los primeros que migraron fueron en América del Norte, en Asia, en Europa. Ya existen un 60 o 70% de ISP que trabajan con IPv6. Nosotros acá en la Argentina, digamos, hay experimentos, hay cooperativas que ya están trabajando en IPv6 y bueno, con los años ya, digamos, va a haber cada vez más organizaciones o más ISP que trabajan con IPv6. Bueno, en este proceso de organización, de, de parchar el IPv4, en un momento determinado se sacó una RFC 1918, que les recuerdo que la RFC son estándares, que significa Request for Comment, que lo que hicieron era dividir, digamos, las IP privadas en tres clases. La clase A, que es la 10.0.0/8, es decir, que el prefijo es 8, la 172.16.00/12 y la 192.168.00/16. Esto fue un intento de poder organizar las IP privadas. Obviamente que si nosotros tenemos 8 acá, el prefijo 8 nos dice que 8 bits son porción de red y 24 son porción de host. Acá nos dice 12, que 12 bits son porción de red y y los otros 20 son porción de host.
Y si acá tenemos 16, nos dice que 16 son porción de red y los otros 16 son porción de host. ¿Por qué? Porque una dirección IPv4 se divide en una porción de red y una porción de host. La porción de red es la que mide el router para poder enrutar y la porción de host es la que mide el router para poder direccionar adentro de la LAN. El enrutamiento a Internet. La mayoría de las redes internas, desde grandes empresas hasta redes domésticas, utilizan direcciones IPv4 privadas para dirigirse a todos los dispositivos internos, incluidos los hosts y enrutadores. Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente. En la figura, las redes de clientes 1, 2 y 3 están enviando paquetes fuera de sus redes internas. Estos paquetes tienen una dirección IPv4 de origen que es una dirección privada y una dirección IPv4 de destino que es pública. Los paquetes con una dirección privada deben filtrarse eh, o traducirse a una dirección IP pública antes de reenviar el paquete a un ISP. Bueno, es un poco lo que nosotros tenemos en nuestra red. Ustedes seguramente en su casa están trabajando con una dirección IPv4 privada. Cuando llegan al router, el router traduce esa dirección IPv4 a una dirección IPv4 pública para comunicarse con el ISP. Eh, También nos dice que estas direcciones IPv4 no son enrutables globalmente, es decir, ustedes con esa dirección IPv4 no salen a Internet, o sea, no tienen comunicación directa con otra dirección IPv4 privada, sino es que lo hacen a través de una dirección IP pública. Antes de que el ISP pueda reenviar este paquete, debe traducir la dirección IPv4 de origen, que es una dirección privada, a una dirección IPv pública mediante la traducción de direcciones de NAT. Se usa la traducción de direcciones de NAT para traducir entre dispositivos IPv4 y públicas. Esto se hace en el router que conecta las redes internas con el ISP. Las direcciones IPv4 de Internet las direcciones IPv4 privadas de la intranet de la organización se traducirán a una dirección IPv4 públicas antes de routarlas a Internet. Bueno, acá lo que nos dice que un router o de un ISP tiene un servicio de NAT levantado. Ese servicio de NAT lo vamos a ver en algún momento. Y ese servicio de NAT lo que hace es traducir las IP privadas a una dirección IP pública para que pueda salir a Internet. Nunca una dirección IP privada, digamos, sale a Internet, sino antes de ser traducida a una dirección IP pública. Hay distintos tipos de NAT, NAT estática, NAT dinámica, PAD, pero bueno, no es motivo todavía que lo expliquemos, pero el servicio de NAT es básicamente un servicio que traduce de una dirección IP privada a una dirección IP pública. Direcciones IPv4 de uso especial. Hay direcciones específicas como las direcciones de red y las direcciones de difusión que no se pueden asignar a los hosts. Las direcciones especiales que pueden asignarse a los hosts, pero con restricciones respecto a la forma en que dichos hosts pueden interactuar dentro de la red. Direcciones de enlace local. Direcciones de enlace local son las conocidas como APIPA y son en el orden de los 169.254.XX. Un cliente de Windows lo usa para autoconfigurarse. Si el cliente no puede obtener una dirección IP a través de otros métodos, toma una dirección APIPA. Las direcciones de enlace local se pueden utilizar en una conexión de punto a punto, pero no se utilizan comúnmente para este propósito. Bueno, acá lo que nos dice es que cuando nosotros trabajamos con una dirección IP, tenemos que saber que esa dirección IP, bueno, permítanme, vamos a trabajar con el blog. Toda dirección IP tienen, digamos, una dirección de red, tienen una máscara de subred, tienen una dirección de broadcast
y tienen una primera dirección asignable y una última dirección asignable. Entonces, la dirección de red es una dirección referencial, conceptual, teórica. Esto es solamente referencial, es conceptual, es teórica. Es para poder hacer referencia a una red, decirte, bueno, María anda a reparar la 192.168.032 y no está haciendo referencia a un host, sino a una red. Esa red puede estar compuesta por 10 computadoras o por 100 computadoras. Ese, para la dirección de red es solamente como un nombre, no se lo asigna a ningún host, ni a ningún router, ni a ninguna interfaz. Es referencial, conceptual, teórica. La máscara de subred nos indica cuántos bits son porción de bit, cuántos bits son porción de red y cuántos son de host, ¿sí? Y, y la dirección de broadcast es una dirección de flooding, de difusión, es decir, una dirección que se utiliza para comunicarse con todas las PC de esa red. Por lo tanto, estas tres primeras, la primera, eh, la segunda y la tercera, no se, no se asignan a ningún host ni a ninguna router. Lo único que se asigna, lo único que hay que tener en cuenta que la primera dirección asignable es la primera dirección que puedo hacer uso. ¿Para qué? Para asignar a un dispositivo. Y la última también es dirección asignable. Es decir, entre la primera dirección y la última es un rango. Y ese rango es el rango que yo asigno a las redes de Milán, ¿sí? Para eso nosotros, digamos, tendríamos que entrar a ver subnetting, pero subnetting lo vemos en otro capítulo. Entonces, para no mezclar las unidades, vamos a tener en cuenta que si nosotros queremos, digamos, encontrar el espacio de direccionamiento para una red, vamos a utilizar un software que es el BitCricket. El BitCricket es un software que lo pueden bajar a su PC o a su celular y que básicamente es una calculadora para poder encontrar el espacio de direccionamiento. Yo acá puedo colocar la dirección que yo quiera, es decir, la dirección de red, y puedo decir, si es que busco, digamos, redes, por ejemplo, el espacio de direccionamiento para 4 redes, y me tira el espacio de direccionamiento para 4 redes, en donde la primera columna es la dirección de red, que ya dijimos que es conceptual, teórica, referencial. La última es broadcast para esa red. Este es el broadcast para la red 0, este es el broadcast para la red 1, este es el broadcast para la red 2 y este es el broadcast para la red 3. Estas son direcciones, digamos, de difusión. Y lo que está en el medio es un rango, que ese es el rango que yo voy a asignar a las PC de mi red, ¿sí? Eh, eso, eso es importante, digamos, manejarlo o saber que yo cada vez que quiero asignar un espacio de direccionamiento a una red, tendría que hacer, digamos, un subnetting y tendría que poder saber la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango de direcciones asignables. Lo vamos a ver, digamos, en el proceso manual. También nos dice que eh, una dirección especial es una dirección a pipa. Una dirección a pipa es cuando, por ejemplo, nosotros queremos encontrar el espacio de direccionamiento para una red. lo que, lo que van a hacer las PC es intentar ubicar un servidor de DHCP
Y si es que no encuentran un servidor de DHCP, van a tomar una dirección a pipa. Es una dirección que le asigna la pila de protocolos TCP/IP de Windows, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar con con algunas topologías. Bueno, direcciones de bucle invertido. Eh, las direcciones de bucle invertido son direcciones loopback. Cisco, al igual que otros dispositivos administrables, permiten que a un router lo configure una dirección IP lógica. Una dirección IP lógica, que es una dirección llamada loopback, que toma el número de IP 127.000. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas direcciones loopback? Son direcciones para asignar a interfaces virtuales o interfaces lógicas para poder realizar algún tipo de laboratorio o algún tipo de práctica, algún tipo de test o algún tipo de simulación. No son direcciones físicas, es decir, un router saben ustedes que viene con muy pocas interfaces físicas, una o dos o a lo sumo cuatro interfaces físicas. Bueno, si yo necesitaría, por ejemplo, 8, podría crear interfaces loopback y esas interfaces loopback solamente serían para fines de laboratorio, de prueba, nada más que para eso. Bueno, eh, en 1981 las direcciones IPv4 de Internet se asignaban mediante el direccionamiento con clase, según se define en el RFC 790. Números asignados. A los clientes se les asignaba una dirección de red basada en una de las tres clases A, B o C. El RFC dividía los rangos de unidifusión en las siguientes clases. La clase A es una clase en donde el primer octeto comienza con 0 y termina en 127. Es decir, si en una dirección IP el primer octeto está entre 0 y 127, se denominaba que esa dirección IP era de clase A. Bueno, esta es otra clasificación. Nosotros hace rato vimos una clasificación de A, B o C a través de otro RFC, ¿sí? Que era otro parche que le daban al IPv4 y también es válido. Ahora, este es otro RFC en donde también hay una clasificación de A, B o C, pero en función del valor del primer octeto. Por ejemplo, 0 a 127, diseñada para admitir redes extremadamente grandes, con más de 16 millones de direcciones de host. La clase A utilizó un prefijo 8 con el primer octeto para indicar la dirección de red y los tres octetos restantes para direcciones de host. O sea, acá tenemos 8, en el 8 bits para indicar, digamos, la dirección de red. En la clase B tenemos el primer octeto entre 128.000 y 191.255.00. Entonces, cada vez que nos encontremos con una dirección IP en donde el primer octeto esté entre 128 y 191, es una dirección de clase B, diseñada para satisfacer las necesidades de redes de tamaño moderado a grande, con más de 65.000 direcciones de host. Y la clase C tiene un valor del primer octeto entre 192 y 223, diseñada para admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts por red. La clase C utilizó un prefijo /24 con los primeros tres octetos para indicar la red y el octeto restante para direcciones de host. Bueno, también tenemos direccionamiento heredado con clases. También existe un bloque de clase D de multidifusión que va de los 224 a los 239 y un bloque clase E que va de los 240 a los 255. Bueno, acá es muy fácil porque la clase D, siempre que comience el número de IP entre 224 en un rango entre 224 y 239 es clase D. Y siempre que comience en el primer octeto entre 240 y 255 es un rango de clase B.
En ese momento, con un número limitado de computadoras que utilizaban Internet, el direccionamiento con clase era un medio eficaz para asignar direcciones. Como se muestra en la figura, las redes de clase A y B tienen muchas direcciones de host y la de clase C tiene muy pocas. Las redes de clase A representaron el 50% de las redes IPv4. Esto hizo que la mayoría de las direcciones IPv4 disponibles no se utilizaran. Bueno, a mediados de los 90, con la introducción de Internet, el direccionamiento de clase fue obsoleto para asignar de manera más eficaz el limitado espacio de direcciones. La asignación de direcciones con clase se reemplazó con direcciones sin clase, que se usa hoy en día. El direccionamiento sin clase ignora las reglas de la clase A, B o C. Las direcciones de red IP públicas se asignan en función del número de direccionamiento de direcciones que se puede justificar. Bueno, esto nos dice que a pesar que nosotros tenemos un parche, vamos a trabajar con el Word, y esos parches son que existían las direcciones clase A, que era la 190, no, la 10.0.0.0.0/8, la clase B, que era la 172.16.0.0/12 o también /16, y la clase C, que es la 192.168.00/24. Era una clasificación. La otra clasificación es que llamaba a IP con clase A, en donde el octeto estaba entre 0 y 127. El primer octeto estaba entre 127. La de clase B era entre 128 y 191. Y la de clase C era del 192 al 223. La clase D era del 224 al 239 y la clase E era del 240 al 255. Bueno, a pesar de que todo esto fueron mejoras para que el IPv4 se conserve, en 1990, digamos, estas se llamaban direcciones IP con clases, todas estas que están acá. Direcciones IP con clase. Ya en 1990 ya aparecieron las direcciones IP sin clase. Y eso hacía que yo podía tener, por ejemplo, un número de 10.0.0.1/9/10/16/22. Podía tener un 172.16.0.0/17/18/19. Podía tener un 192.168.0.0/24/25/26. Es decir, ya usaba cualquier sufijo, digamos, cualquier prefijo, mejor dicho, porque el sufijo es para IPv6. El prefijo, digamos, ya estaba liberado, digamos. Y eso se llamó direcciones IP sin clase. Y es donde estamos parados ahora, ¿no? Con direcciones IP sin clase. Asignación de direcciones IP. Internet enruta globalmente las direcciones IPv4 públicas. Estas direcciones deben ser únicas. Tanto las direcciones IPv4 como las IPv6 son administradas por la Autoridad de Asignación a Internet, el IANA. El IANA administra y asigna bloques de direcciones IP a los registros regionales de Internet. Los RIR. Los RIR asignan direcciones IP a sus ISP, quienes a su vez proporcionan bloques de direcciones IPv4 a las organizaciones. Las organizaciones pueden obtener sus direcciones directamente de un RIR. Bueno, esto habla de una estructura jerárquica en donde existe una entidad madre, que es el IANA, que es el que comienza a asignar el espacio de direcciones y le asigna un espacio de direcciones a cada continente, a la entidad de cada continente que están acá. En América se llama el ARIN, en América del Sur se llama LACNIN, en África se llama AFRININ, en Oceanía se llama APNIN y en Asia se llama RIPE. Es decir, estas son las encargadas de asignar el espacio de direccionamiento a sus ISP. Entonces, el IANA es la entidad madre que le asigna un espacio de direccionamiento a cada una de estas entidades y estas entidades, a su vez, asignan espacio de direccionamiento a sus ISP
para que, digamos, utilicen el IP público para poder natear las direcciones IP privadas que tienen. Bueno, el AFRININ es la parte de África, APNIN es la parte de Asia, ARIN es América del Norte, LACNIC es América Latina y RIPE es lo de que es Europa. Bueno, después por último tenemos lo que son los dominios de difusión y segmentación. En la red Ethernet los dispositivos utilizan difusiones y el protocolo de resolución de direcciones para localizar otros dispositivos. ARP envía transmisiones de capa 2 a una dirección IPv4 conocida en la red local para descubrir las direcciones MAC. Los dispositivos de LAN Ethernet también localizan otros dispositivos que utilizan el servicio. Un host normalmente adquiere su configuración de dirección IPv4 utilizando el protocolo de DHCP que envía las transmisiones en la red local para localizar el servidor de DHCP. Los switch propagan las difusiones por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual recibieron. Por ejemplo, si un switch de la ilustración recibe una difusión, la reenvía a todos los demás switch y a los otros usuarios conectados a la red. Bueno, este es el ejemplo. Fíjense en que todo esto es un único dominio de difusión. Y a medida que yo siga aumentando, los switch van a ser un único dominio de difusión. Pero ese dominio de difusión no atraviesa este router. Muere acá en la interfaz G00. Los routers no propagan los dominios de difusión. Cuando un router recibe una difusión, no la reenvía por otras interfaces. Por ejemplo, cuando el router recibe una difusión en la interfaz gigabit 00, no la reenvía por otra interfaz. Por lo tanto, cada interfaz del router se conecta a un único dominio de difusión y solo se propaga dentro del dominio de difusión específico. Problemas con los dominios de difusión. Observe cómo la longitud del prefijo ha cambiado de una red de 16 a 24. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos utilizando direcciones IP sin clase. Esta es la base de la división de subredes, el uso de bit de host para crear subredes adicionales. El uso de los términos subredes y red es intercambiable. La mayoría de las redes son una subred de un bloque de direcciones más grandes. Razones para segmentar. La división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. A su vez, le permite a un administrador implementar políticas de seguridad, por ejemplo, que sus redes están habilitadas para comunicarse entre sí y cuáles no lo están. Otra razón es que reduce el número de dispositivos afectados por el tráfico de difusión anormal debido a las configuraciones incorrectas, problemas de hardware o solución o intenciones malintencionadas. Existen diversas maneras de usar subredes para contribuir a administrar dispositivos de red. Bueno, acá lo que nos dice que segmentar las redes, dividirlas, siempre, digamos, nos va a traer que el tráfico de la red sea mejor, que la performance de la red sea mejor, que tenga mayor seguridad, que la administración sea más simple. ¿Y cómo lo segmentamos? Con router, ¿sí? Con router y con VLAN, pero bueno, VLAN todavía no vimos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un router en donde este router está segmentando la red del piso 1, del piso 2, del piso 3, del piso 4 y del piso 5. Estas vendrían a ser subredes de este router, del router 1. En este gráfico, bueno, tenemos un router que tiene 4 interfaces y cada una de esas interfaces tiene una red. También acá lo que estamos haciendo es segmentando, digamos, la red. Y acá tenemos un router con 3 interfaces. También lo que hacemos es segmentar una red en 3 subredes. Las razones para segmentar. Los administradores de red pueden crear subredes utilizando cualquier otra división que tenga sentido para la red. Observe, en cada ilustración, las subredes usan longitudes de prefijo más largas para identificar las redes. Entender cómo dividir redes en subredes es una aptitud fundamental que deben tener todos los administradores de red.
Este proceso crea varios métodos para entenderlo mejor. Aunque inicialmente sea un poco abrumador, preste mucha atención a los detalles y a la división de subredes, será más fácil con la práctica. Bueno, eh, esto es lo que hemos visto en lo que, el contenido de la unidad 9. Eh, Vamos a tratar de hacer una práctica. Por ejemplo, en este packet trace, yo quiero coloco un router y coloco, digamos, 4 subredes. Y 4 hosts, 4 switch y 4 hosts. Este router tendría que tener 4 interfaces. Si no tiene 4, tiene 3. Tendría que buscar la forma de poder asignarle una interfaz más. Este es una interfaz. Estos son módulos que yo les puedo agregar al router. Eh, bueno, acá este router sería aplicable. Vamos a un 1941. Este router tiene 2 interfaces. Sin embargo, yo le puedo agregar a este router también otras interfaces. Este es un SFP, no me permite. Vamos a hacer con 3 redes nomás. Bueno, acá tenemos 3 interfaces, por lo tanto, nos permitirían dividir para 3 subredes. Entonces, acá armo la red entre la PC y el switch, y este switch lo coloco con, son 2 interfaces que maneja, ¿por qué 3? Con la J00. Acá me señalan 3, acá me señalan 3 interfaces. Esta PC con switch, este switch con esta interfaz. Y no sé si vamos a poder agregarle otra interfaz acá. No, no se puede. En este router no se puede. Bueno, trabajemos con 2 subredes nada más. Supóngase que yo a este router que está acá, bueno, primero tengo que encontrar el espacio de direccionamiento. Una forma es, digamos, por ejemplo, si yo le voy a dar el espacio de direccionamiento 00, acá elijo para 2 subredes y me encuentro con el espacio de direccionamiento para 2 subredes con esta máscara 128/25. ¿Me entienden? Uno es 01 y esto es 129. Entonces acá le asigno el número de IP 192.168.02 con máscara 128 con default gateway 192.168.01. Y a esta interfaz que está acá del router, yo supongo que acá, esta es la interfaz J00. La J00 la enciendo y le doy el número de IP 192.168.01 con máscara 128. Y ya creé una red. La otra red estaría formada por del 129 al 254. Por lo tanto, esta PC sería con dirección IP 192.168.0.130. Acá en la máscara de 128 y default gateway 192.168.0.129.
Y esta interfaz del router, que la vamos a llamar SI01, tendría el 192.168.0.129 con la máscara 128. Entonces yo en esta PC que está acá, le tendría que poder hacer pin a mi default gateway, que es el 192.168.0.1, y hago pin a mi default gateway. Y esta PC que está acá, le tendría que poder hacer pin a su default gateway, que es el 192.168.0.129, y hace pin a su default gateway. Fíjese que si es que yo, por ejemplo, ahora tengo esta PC, vamos a poner 4 PC, un switch y un servidor de DHCP. Acá le asigno al FA02, esta va con el FA03, esta va con el FA04 y esta va con el FA05. Y el router de DHCP tendría que estar con el 01. En el servidor de DHCP, en services, puedo levantar un servidor de DHCP. Le puedo decir que este se va a llamar, bueno, va a tener un default gateway 192.168.1.1 y el DNS server va a ser el 8.8.8.8, es decir, un DNS abierto y que entregue números de IP del 192.168.1.10, con máscara 255, 255, 255, 0, y bueno, lo grabo y lo prendo. Al prenderlo, fíjense en que estas PCs que están acá, eh, le digo que tomen número de IP y ahí toman el número de IP, ¿sí? Pero no es el número de IP que tienen que tomar. No, hago tomar. Este DHCP está encendido, del 10. Bueno, acá le digo que toma solamente 10 números de IP, grabar, prender, ya está. La otra es que vayamos acá y hagamos un ipconfig release y un ipconfig renew para ver qué número de IP toma. Ah, pequeño detalle. Este servidor sí o sí tiene que tener número de IP estático, porque es un servidor, digamos, que es el 11. Ahí ya tomó, ¿ves? Un número de IP del orden de 1 a 10. Esta también tomó un número de IP de 1.12. Esta también tomó el 1.14. Y esta también tomó el 1.11. Pero fíjense que cuando yo habilito la simulación y acá yo solicito el número de IP, fíjese que el paquete va hasta el switch y el switch hace
digamos, broadcast, ¿sí? Para poder tener el número de IP. El DHCP utiliza difusión, digamos, para poder obtener un número de IP de un servidor de DHCP. Y después el servidor le otorga el número de IP a las que solicitan el número de IP. Hay otros servicios que utilizan broadcast, o por ejemplo el DNS. Hay otros. En este caso, bueno, nosotros tenemos un servidor de DHCP y bueno, ahora en el módulo de seguridad vamos a ver cómo se puede hackear este servidor de DHCP, porque eso es lo que vimos en la clase pasada, eh, de DHCP spoofing, digamos, y ver que estas PC, digamos que están acá abajo, tomen un número de IP de otro servidor de DHCP. eh, para poder encontrar el espacio de direccionamiento de una red, por ahora utilizamos que es el BitCricket, este, este software, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, queremos subnetear, vamos a ver el subneteo, que es el más simple. Ese subneteo se llama subneteo con máscara de longitud fija, en donde yo quiero subnetear el 192.168.00/24. Entonces, esto sería 1.1.1.3.10.10.1000.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería en binario así. Este /24 me está indicando que estos 24 bits son porción de red y estos 8 son porción de host. Entonces, para encontrar el espacio de direccionamiento para dos subredes, que es lo que estamos viendo, solamente me haría falta un bit, pedirme prestado un bit. Es decir, que esto se convertiría en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto 10, 10, no, 10, 10, 1000, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahora yo me pido prestado este bit para poder encontrar el espacio de direccionamiento para dos subredes. Entonces ahora todo esto está acá. Esto es porción de red y todo esto, bueno, no tiene que ser, es porción de host. No. Con el 1 incluido, con el, con el, con el peso de este bit, porque el peso de este bit es 128. Recuerden que en un octeto, digamos, hay una reglita en un octeto donde el peso más significativo vale 28, 128, el otro vale 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1 en un octeto. Entonces este sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Un octeto. ¿Sí? El peso de este bit es 1, el peso de este bit es 2, el peso de este bit es 4, el peso de este bit es 8, el peso de este bit es 16, el peso de este bit es 32, el peso de este bit es 64, el peso de este bit es 128. Y nosotros nos estamos tomando una con 128, es decir, con el bit, con un bit prestado. Estamos tomando un bit prestado en donde hacemos la combinación
de la tabla de la verdad con ese bit. Entonces ese bit tiene dos combinaciones, 0 y 1. Y con el bit en 0 sacamos la dirección de red, la máscara, el broadcast, la primera dirección asignable y la última. Sí, entonces la dirección de red será la 192.168.00/25. La máscara será 255.255.255.128, porque tengo que ver el peso de este bit, que es 128. El broadcast será 255, 255, 255, 255. Y la primera dirección asignable es siempre 1, sumarle 1 a la dirección de red, que es 192.168.0.1. Y la última dirección asignable es restarle 1 a la dirección de broadcast. Entonces la última no, sería 127 acá, porque es la dirección de broadcast, es todo esto bit en 1. Creo que es 127. Entonces la última sería 192.168.0.126. Y si hacemos lo mismo pero con el bit en 1 y sacamos la dirección de red, la máscara, el broadcast, la primera dirección asignable y la última, la dirección de red ya sería con este bit en 1. Por lo tanto, la dirección de red acá sería 192.168.0.128/25. La máscara sigue siendo 255, 255, 255, 128. Y el broadcast sí acá es 255.255, porque tengo que restarle estos 128 a estos 127. Punto 255.255. La primera dirección asignable sería la 192.168.0.129 y la última sería la 192.168.0.254. ¿Sí? La primera es siempre sumando 1 a la dirección de red, al último octeto, y la última es restando 1 a la dirección de broadcast, que está acá. Para no tener que hacer todo este proceso, digamos, que es, digamos, un subneteo simple, vamos a trabajar con esta herramienta, que esta herramienta, bueno, nos permite subnetear cualquier dirección. Yo quiero encontrar, por ejemplo, el espacio de direccionamiento para dos subredes con el número 10, y lo tengo acá. Si quiero encontrar el espacio de direccionamiento para las direcciones de clase C, también las tengo acá. ¿Sí? Más adelante nosotros vemos un módulo de subneteo en donde ahí, digamos, ya te explico en detalle, hay muchas técnicas de subneteo. ¿Por qué es necesario el subneteo? Porque básicamente nos permite crecer y es una técnica que nos permite, digamos, crecer en nuestra red sin tener problemas de productividad, digamos, y mantener la eficiencia, la seguridad, la performance. Porque si no, la otra opción sería que yo acá, por ejemplo, le haya asignado a esta red el 192.168.1.0 y a esta red le haya asignado el 192.168.2.0. Y estaría bien, digamos. No está subneteado, pero está bien. Pero esto es lo que normalmente hacemos los administradores cuando trabajamos en una red. Si hubiera una tercera red acá, si hubiera una tercera red acá, si yo por acá, y a esa tercera red le podríamos asignar el 192.168.2.0.
3-0, y así sucesivamente. Igual va a andar, igual va a funcionar, pero obviamente que esta no es la forma, ¿no? Porque la forma para poder asignar el espacio de direccionamiento IPv4 a una red es sunetear una red, porque es lo que nos va a permitir crecer, tener escalabilidad y más seguridad y que tenga buena performance la red. Bueno, preguntas, chicos. El OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico, digamos, tenés versión IPv4, IPv6, eh, y es uno de los más mejor desarrollados. Y es indoor, es decir, es de un router. A ver, para que entiendas la diferencia, María, entre el OSPF y el BGP, es que el OSPF es un enrutamiento de tu router de borde para adentro. Suponete que vos en tu organización tenés un router de borde, pero dentro de tu organización tenés 5 routers. Bueno, de tu router de borde para adentro, podrías configurar OSPF. Ahora, de tu router de borde para afuera, configuras BGP, porque BGP es un enrutamiento outdoor. El OSPF es un enrutamiento indoor, para dentro de tu organización. Yo, por ejemplo, soy ISP, y en mi ISP yo podría tener todos mis routers configurados con OSPF, pero cuando yo me conecto a mi proveedor, que es Alsat o Telecom, ahí lo configuro como BGP o Intermediate System, porque son protocolos de enrutamiento outdoor, para afuera. ¿Preguntas, chicos? Bueno, lo dejamos acá al módulo de networking. Les recuerdo que el módulo de ciberseguridad no vamos a ver nada nuevo. Vamos a hacer la práctica del módulo 4 y bueno, es práctico, así que este, tenían que tener las máquinas virtuales preparadas, digamos. Pero bueno, seguimos en el módulo de seguridad en 10, 10, 15 minutos. 15 minutos. Buenas noches.